corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Oh, oh, mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Gracias por acompañarnos con el capítulo 12 del libro de Génesis, de Bereshit, el llamamiento de Abraham. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que nos hables al corazón, que nos enseñes y que tu voz sea fuerte como el llamamiento que hiciste a Abraham
que lo movió de su lugar y lo hizo ir hacia una promesa con completa fe, así tu llamamiento sobre nosotros sea perfecto, Señor, sea completo. Bendice a todos los que escuchan, que estas palabras tengan un alcance grande, positivo, real, Señor, en las vidas de los que nos oyen, más allá de un estudio complejo o profundo, se convierta en escuchar tu voz, Señor, en encontrar sentido al llamamiento que has hecho para tu pueblo. Te doy gracias porque eres bueno en el nombre de Yeshua. Amén. El capítulo 12 del libro de Génesis dice así. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos viendo el tema de la Torre de Babel, de los descendientes de Sem, de una familia que viene de ese linaje, ¿no? De el hijo de Noé llamado Shem, cuyo nombre significa nombre. Y esta conexión con que serían posteriormente los portadores de aquel nombre, aquellos que hemos sido llamados a llevar el nombre de Yahweh muy en alto, los descendientes de Sem, de quienes vienen los pueblos conocidos como semitas y en particular este Abraham, quien sería el padre, digamos, mayormente de no sé, de las religiones o las enseñanzas que conectan con ese nombre en particular. Vendría a ser el Abraham, padre de multitud de naciones y naciones que llevarían esta conexión muy profunda con su Dios. Aquí vendría en este capítulo la presentación, una presentación de quién es Dios, ¿no? ¿Quién es el Dios de la Biblia, el Dios al que hemos decidido conocer? Para contextualizar, desde el versículo 27 del capítulo anterior 11 habla de Taré saliendo de la tierra de Canaán con sus hijos, eh, perdón, con Abraham y con Lot, hijo de Arán, que había muerto ya en tierra de Ur. Y se establece un lugar que luego muy probablemente se nombraría Arán en honor al hijo muerto Arán. Y Lot, como hijo de Arán, termina quizás, muy seguramente, representando ese linaje que Tare no quería que muriese allí, porque Nacor no se menciona más, pero seguramente se quedó en Ur de los Caldeos. Y mencionábamos esta mañana en el otro estudio lo curioso, y es que la salida del Ur de los Caldeos no se da por Abraham, sino por Tare su padre. Digamos que generalmente, de hecho, incluso los comentarios que tiene esta Biblia dice aquí, dice que Abraham salió 75 años cuando partió de Ur de los Caldeos. El texto no dice eso. Sin embargo, el texto dice que a partir de los 75 em, sale de... em, a ver, permítanme y leo y verificamos. Dice aquí, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? 12:4 dice, y se fue a Arán como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán, ¿cierto? Pero aquí dice claramente que estaba en otra tierra, que es Arán, pero sí como en el imaginario general de los oyentes, de los creyentes, tenemos este asunto de que el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿De dónde nace esa creencia, no? Es interesante, ¿no? Lo dejo ahí. Estuve mientras este lapsus, este espacio que hay entre la prédica del 11 y el capítulo 12, averiguando, profundizando un poco sobre cómo nuestra concepción de la tradición, no, de la interpretación tradicional de la escritura, realmente está muy permeada pues, de la tradición. Es decir, tradicionalmente se interpretan los pasajes conforme a la tradición. Eso es lo que, aunque suene redundante, es lo que quiero decir. Y es que no necesariamente interpretamos la Biblia conforme a la Biblia, sino conforme a la tradición. Puse el ejemplo esta mañana de Nimrod, el ejemplo de Taré, el ejemplo de todas estas cosas que suceden acá, de las cuales no hay mayor mención,
pero asumimos como una verdad algo que la pregunta es de dónde surge, ¿no? Entonces, estoy averiguando un poquito y claro, está el libro de Hacer que les mencioné que sería interesante leerlo, escudriñarlo. Pero la verdad, mm, digamos que no hay mayor evidencia, digamos, que le dé peso al libro de Hacer como un libro, digamos, el que hay actualmente como un libro legítimo y más bien se adapta muy bien de una manera muy interesante al pensamiento medieval judío. El mismo pueblo judío en general no lo tiene como un libro oficial ni real, pero sí, digamos que se adapta a los midrashes o a los comentarios judíos antiguos, por ahí del siglo tercero o cuarto, acerca del Génesis. Hay un midrash que se llama Bereshit Rabbah o el Gran Génesis, donde hay varios comentarios en los que se incluyen temas como estos, lo que hablábamos hoy, el papel de Nimrod y en particular una historia acerca de Abraham y los ídolos de su padre. Yo la había oído del libro de Hazer, pero me enteré que también está en Midrash rabínico, lo que me hace entender que el libro de Hazer actual no necesariamente es legítimo o ilegítimo, simplemente hace parte de esa colección de un pensamiento judío que simplemente va, ah, va descubriéndose en la medida que tiene un alcance hacia el exterior, pero que es muy antiguo en medio de ellos, ¿no? Y es cómo pensaban los antiguos acerca de las historias de ellos mismos, pues de eso solamente tenemos eso, tradiciones orales, midrashes, comentarios, Talmud y demás, que en el momento en que viene la destrucción del segundo templo, pues también tiene una acogida en medio del cristianismo y en medio de los musulmanes incluso, donde estas historias judías, digamos, tienen algunas mutaciones cristianas, por el lado del cristianismo y por otro lado del lado de los musulmanes. Así que es interesante ver cómo, a pesar de, por ejemplo, del libro de Hacer, que no es oficial en medio del judaísmo, sí, varias de las lecturas que aparecen allí son tenidas de una manera curiosa como la verdad. O sea, ¿en qué momento se tiene o no se tiene la oficialidad de algunas cosas? Simplemente es la tradición. Es decir, ni se pregunta, se asume que es así, aunque los textos bíblicos no hagan mención de muchas cosas que incluso nosotros, que me tuve que hacer la tarea de pensar en qué momento uno piensa lo que piensa, ¿no? ¿Quién le enseñó algunas de las cosas? ¿En qué momento uno hace una lectura donde asume una posición que no necesariamente dice el texto? Como puse ejemplo, como que Abraham haya tomado la iniciativa de salir de su tierra, de Ur de los Caldeos. Entonces, ¿cuándo viene eso? Pues cuando uno lee estos midrashes, entre los cuales se menciona que, que él de allí es llamado por Dios y luego es, digamos, por ejemplo, enseñado por Sem y tiene unos conflictos con Nimrod y hay toda una historia que nos haría entender por qué aquí dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, o sea, como quien dice, ya había un llamamiento antiguo donde viene a tener, digamos, un lugar, ese, mm, ese cumplimiento en ese momento cuando ya están en Aram y se hace con Abraham y no con nadie más en su familia en particular, digamos, su padre o Arán, sino en particular con él. Hay varios pasajes de la escritura que, bueno, no hay varios, pero sí hay algunos en particular que nos harían pensar un poco más allá. Eh, Aquí dice que entonces estamos hablando de que Abraham es llamado, o por lo menos aquí dice, que él sale con su padre, ¿cierto? Etaré, y se asientan en Harán, pero dice aquí arribita decía que, a ver, en el versículo 31 del capítulo 11, tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, hay un propósito familiar, llamémosle así. O sea, salen en conjunto. Sin embargo, es interesante que el crédito o la jerarquía que se presenta aquí es a partir de Taré. Es decir, quien escribe esto señala a Taré como el que toma a su familia y la saca hasta la tierra de Aram, pero con el propósito de ir a Canaán. Es decir, como quien dice, vamos para Canaán, pero pues él termina quedándose en Aram, por la razón que fuera. Y ya muerto Taré, Abraham
como que toma, toma su lugar de alguna manera, en el sentido, pues se convierte en la autoridad y completa una tarea, como si Aram fuese un punto intermedio, una transición, ¿no? De lo que fue la salida de Ur y de, y de, y de la tierra Canaán. La pregunta es, como mencionaba, ¿qué habrá pasado como primer lugar para que Tare salga de su tierra con sus hijos y para que Abraham siga con la intención de llegar a una tierra prometida, incluso cuando ya su padre se había establecido en Harán, ¿no? ¿Qué hay tan importante? Entonces uno dice aquí, pues el llamamiento, hay un llamamiento. La pregunta es qué tan lejano es ese llamamiento. ¿Me regala el versículo que usted dijo ahorita, compita? El del Nuevo Testamento. Hay un versículo en Hechos 7:2 que dice así. Hechos 7:2. Dice de la siguiente manera. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió. Este texto que está aquí en la defensa de Esteban, que es un verso tremendo, ¿no? Un verso, no, un capítulo, eh, donde él relata la historia de su pueblo. Lo hace de una manera, digámoslo así, aunque suene feo, improvisada, es decir, en un momento que lo iban a matar, él no iba a hacer una predicación ni nada. Llega al momento, lo van a matar y él, silencio, escúchenme, les voy a decir unas cosas y arranca con la historia de su pueblo desde Abraham. Y él vincula a Abraham directamente con la tierra de Ur de los Caldeos y dice, de allá llamó Dios a Abraham antes de llegar a Harán. La pregunta es, ¿por qué Esteban haría esta aparente contradicción, dado que el texto dice que fue en Harán que el Señor lo llamó? De hecho, el hecho que lo mencione, que lo llama estando en Harán, no significa que no lo pudo haber llamado antes, ¿sí? De hecho, como aquí menciona, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, como que pareciera el texto sugerir que el llamamiento es previo a este momento. La pregunta es, que aquí es donde viene el tema importante, ¿en qué momento entonces se decide pensar que ese momento previo es la tierra de Ur de los Caldeos, por ejemplo? Y es la tradición, no pasa nada. ¿Por qué digo que no pasa nada? Porque es que la tradición oral no es un tema reciente, es un tema tan antiguo, pues como la misma historia del pueblo ha ido sumando, donde, por ejemplo, temas como el pasaje que el apóstol dice que el cuerpo de Moisés fue peleado entre Satanás y Miguel. ¿Dónde dice eso en la escritura? La tradición oral, ¿cierto? Hay muchos textos del Nuevo Testamento que los apóstoles interpretan de acuerdo a su tradición oral, y no se esconden, pues es normal, es como ellos pensaban y es lo que era, digamos que Vox Populi, ¿no? Era el conocimiento popular de cómo fueron hechos, cómo sucedieron los hechos en la antigüedad. Muchos no intentan siquiera hacer como uno sí hace, ¿no? Digamos, eso es algo muy moderno, como dice Isaías 5:14, saca una cita exacta. No había necesidad de eso, ellos citaban, digamos que, historias como de conocimiento popular, ¿cierto? Lo que nos permite saber que varias cosas. Primero, que la enseñanza popular de la historia bíblica estaba con una mezcla de lo que dicen los textos que para esa época ya eran canónicos y los que no. Es decir, por eso los mismos apóstoles citan el libro de Enoch, citan los jubileos, se citan muchos libros que nosotros no tenemos, incluyendo el libro de Jacer. ¿Y por qué no hay problema con ellos? Con ello, pues porque es decir, no había el canon estructurado que nosotros tenemos. Y todos esos libros eran, como quien dice, historia patria, es decir, así se daba por hecho, eso era el conocimiento común. No había un estricto canon como hoy en día, más allá del que estaría, digamos, resguardado por los sacerdotes. De hecho, ni siquiera hay mayor claridad de cómo funcionaba eso en aquella época, ¿no? Pero sí conocemos de que había un canon, es gracias quizás, entre otras, pues a la réplica
de los textos hebreos en la réplica para la traducción al griego de la Biblioteca de Alejandría por Ptolomeo, ¿no? Cuando él decide, él quería una biblioteca con 1000 libros y le dicen, bueno, no, no le faltan, y le dicen, pues coge los de los hebreos y él, para evitar que hubiese trampa, porque no le querían hacer una traducción a la Torá, a la ley. Entonces le pasaron un libro, por ahí leí, al parecer tenía que ver como con el libro de Jacer o algo así. No sé qué tan real sea, pero pues cuentan que cuando él supo, se sintió engañado y lo que hizo fue, entonces, si no me van a pasar el libro de ustedes, o sea, la ley, porque pues los judíos sentían que estaba mal traducirla y pasársela a un gentil. Entonces él lo que dice es escoge 70 escribas y a todos los pone a escribir la Torah, el Tanaj. Y entonces al darse cuenta si todos escriben lo mismo, se da cuenta que le están dando el original. Y todos hicieron una réplica exacta al griego. Entonces, por eso se llama la Septuaginta de los 70. Lo interesante de esta réplica de los 70 es pues el canon que mantiene, o sea, qué libros y cuáles no. Lo que nos deja saber, por lo menos a la luz de esa época, del tiempo pues, de los griegos en tierra de Israel antes de que Roma cogiera fuerza allí, nos deja ver cuál era el canon para esa época. Es algo muy, muy, muy relevante. ¿Por qué no estaban otros? Ni idea, ni idea. Porque eso es muy antiguo, mucho antes incluso a los apóstoles. La pregunta es por qué los apóstoles sí mencionan otros textos. Porque para ellos sí estaban dentro de eso. Entonces, una opción es simplemente porque no había una estructuración tan organizada como la de más adelante. Es decir, simplemente eran los textos del pueblo, era el conocimiento del pueblo, era lo normal. O sea, no había esta necesidad de esto se toca, esto no se toca, quién sabe, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo ellos con libertad presentan esos textos, ¿sí? Como por ejemplo el caso clave hablando de que el ángel pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿no? Ese es un buen ejemplo de textos extrabíblicos presentados como dentro de un canon que los apóstoles tenían. Ahora, ¿esto qué significa? Nada, pues que no disponemos de ese canon, no sabemos exactamente a qué libros, a qué textos ellos tenían en su momento. Lo que sí es muy lastimoso es que hoy en día tenemos unos pseudolibros que no podemos garantizar la confiabilidad de sus textos, ¿no? Como es el caso del libro de Jacero, el libro de No, con muchos que hay actualmente que parecieran a, a aludir a esos textos mencionados allí, pero que no podemos garantizar. Así que como siempre hay un riesgo de tenerlos y como siempre me gusta hacer, prefiero cortar, o sea, simplemente no los menciono como un tema de podría salir de aquí esta interpretación, pero no necesariamente que el texto bíblico lo cite. Recordemos que los apóstoles, el conocimiento que tenían de la lectura de la Torá es muy parecido al de nosotros, es decir, ellos si tenían estos textos como el de Génesis, pero ellos solamente podían leer lo que allí dice. La pregunta es de dónde sacaría Esteban que el llamamiento de Abraham venía desde antes de los caldeos. Pues una razón muy sencilla, porque era el conocimiento popular de lo que pasó. Es decir, no necesariamente se menciona aquí, pero era así como se creían las cosas. Entonces, es muy interesante. De hecho, claro que él sale de Ur de los Caldeos, pero la pregunta importante es por qué tarea habría salido con él. Y aún más, y es saber que sí menciona la Torah que él tenía sus propios dioses. O sea, si Tare sale de Ur de los Caldeos, creo que eso lo menciona Josué, ¿por qué salió de Ur de los Caldeos? Si llevaba consigo sus propios dioses. Entonces, ahí es donde vendría estas pesquisas que nos ayudan a entender, bueno, quizás la salida no vino necesariamente por el mismo Tare, sino por Abraham, quien sí dejó los ídolos. ¿Por qué los dejó? Y ahí uno empieza entonces como a enterarse un poco de la tradición. ¿Qué dice la tradición? No, es que allí en Ur de los Caldeos hubo un conflicto porque ellos servían a Nimrod y Nimrod quería matar a Aram por una profecía, a Abraham por una profecía que hubo y Abraham tuvo unas diferencias con su padre por los ídolos a los que servía y le destruyó sus ídolos y bueno, pasa un poco de cosas en la manera tradicional de enseñar esto. Y todo esto permeó el cristianismo y permeó muchas cosas. De hecho, acerca de la historia, por ejemplo, de Nimrod y todo esto,
que hablamos esta mañana, averigüé también sobre ese asunto, porque es que también, digamos que hace rato yo escuché de unos pastores que nos enseñaron mucho estas cosas. Nos hablaban y daban como por un hecho ya normal, que por ejemplo Nimrod es el que luego vendría a ser el dios Sol y Semiramis y Tamuz y una historia como muy llena de mitología, obviamente desde el punto de vista de cómo los pueblos asumieron esto y que él vendría a ser el primer dios y cómo sería en ese orden de días el origen de las religiones y de los dioses y etcétera. Y uno simplemente como que si hay una coincidencia interesante y uno ve, busca en Google y cómo los dioses coinciden y ¿cómo se dice? Trilogías, no, eso es una trinidades y la diosa del cielo y todo esto y la mujer con el hijo bajo sus brazos y la Virgen María y hay unas conexiones, digamos que no menores, interesantes, pero cuando averiguas sobre cuándo surge todo esto es muy reciente. Un libro llamado Las dos Babilonias, 1850, un inglés. Escribe este libro buscando particularmente desacreditar a la Iglesia Católica y ver cómo Babilonia, cómo la Iglesia Católica es realmente Babilonia. Es una versión actual de Babilonia. Él busca conectar en la historia desde Babel, desde Nimrod. Y es un libro muy desacreditado, pero sí muy acogido. O sea, es un libro muy desacreditado porque tiene muchos anacronismos, muchas, muchas conjeturas muy superficiales, simplemente por parecidos, pero que sí tuvo un gran apego en la sociedad religiosa protestante y por lo tanto se esparció y de ahí viene nuestro conocimiento común de Nimrod y todo esto. Es porque el cristianismo adoptó esa argumentación de un libro muy reciente, estoy hablando de ni 2 siglos para atrás, pero de ahí para atrás, ¿qué se conocía de Nimrod? Pues que el mismo con Istar, por ejemplo, son completamente separados. Istar es del Imperio Asirio, muchos siglos, incluso milenios posteriores a lo que habría sido el tema de Nimrod. De hecho, la Biblia no menciona nada sobre una conexión de ellos como esposos, por ejemplo, o de que él se haya transformado en el sol y todo esto. Entonces, ¿de dónde surgen todas estas? Otra vez, de muchas, ¿cómo se dice? Investigaciones o conexiones que hacen personas en relación a la antigüedad y las creencias, pero no necesariamente con un sustento ni escrito, es decir, es que se evidencia por la historia de arqueológico de algún pueblo, de algo, no. La verdad es que carece de eso y eso para mí es nuevo, porque yo daba por hecho que eso era así, que sí Nimrod tenía una conexión muy antigua con el dios solito. Y la verdad es que eso es algo, son conexiones que hoy en día en este presente empiezan a hacer algunos como sugerencia de lo que podría haber sido la evolución de lo que fue el gran cazador Nimrod, como convertirse, ¿no? En, para muchas religiones, en un primer dios transformado, en este caso el dios Sol. Entonces, estas conexiones, cuando uno averigua realmente la profundidad de esto, es más bien moderno. Las conexiones que hacemos, los cruces religiosos, y tienen sentido, insisto, pueden tener incluso un sentido, por lo menos de alguna manera, válido. Pero sin duda, a falta de crédito, entramos en que muchas veces, e insisto, interpretamos la escritura con base en chismes, con base en lo que comúnmente conocemos todos y damos como por verdades. Entonces es como ver la Biblia desde el punto de vista de conspiraciones, que pasa mucho, ¿no? Pasa montones. De hecho, he oído comunidades que hablan desde el punto de vista de lo que pudo haber sido Salomón como un gran hechicero, de cómo, o sea, mil cosas pasan. Y donde todo esto se permea en las congregaciones, pues generan falsas doctrinas. Porque uno termina enseñando lo que una hipótesis de alguien o un grupo, un estudioso, lo que sea, pudo haber planteado, pero no necesariamente lo que dice la Biblia. Entonces, el caso es que sí, muy probablemente, de hecho, Esteban lo certifica así, dice, pues es que es bien sabido que Abraham es llamado antes de Arán. Es curioso que haga ese hincapié, pero igual es completamente probable, ¿no? Sino lo que quiero manifestar es cómo la tradición siempre ha sido normal a la hora de interpretar un texto. Para nosotros es quizás mucho más fácil porque tenemos mil herramientas para decir esto es bíblico, esto es extra bíblico. Para ellos no.
Para ellos era un conocimiento popular, normal. Quizás no había mayor diferencia entre la tradición oral y la escrita, exceptando en un asunto, en la ley. Y es que cuando avanzamos en la escritura nos damos cuenta de ese punto, ¿no? La ley es un asunto, el resto es otro, porque el resto es el contexto de cómo surge la ley, de cómo es entregada dentro de un contexto histórico que naturalmente por eso he hablado tanto de cómo se evidencia la documentación bíblica, cómo se evidencia que aquí hay un escritor, aquí hay otro escritor, aquí hay otro escritor, y cómo en algún momento algún sacerdote, algún grupo los unificó en lo que se conoce como el canon del Génesis, por ejemplo. Entonces, habiendo dicho todo esto, eh, quiero cerrar como el tema de qué pudo ser antes de Abraham, qué pasó con su familia, qué pasó con el Babel. No, hay mucha información, de hecho en internet pueden encontrar muchas cosas, pero vacías de, digamos que de confiabilidad. Simplemente podemos tenerlas como una manera de entender o ver los acontecimientos, pero generan mucho sesgo, porque uno solo ve entonces a partir de eso ahora. Es decir, ya te dicen cómo deben ser los hechos. Como el caso de las dos Babilonias, tenía como propósito sesgar a la Iglesia Católica. De hecho, yo recuerdo que cuando íbamos a llegar al libro de Apocalipsis, siempre como que el pensamiento era las dos bestias y el dragón y todo esto, siempre la gran Babilonia es la Iglesia Católica es como lo transmitido. Hoy en día, lo que muchos ahora tienen como el tema es, no, es que ese es el Islam, y sí me doy cuenta que hay un gran sesgo generalmente. O sea, siempre se quiere ver desde un punto de vista que es supuestamente el que es, pero es impositivo. Y generalmente es difícil encontrar que se haga una pausa y se revise el texto de una manera libre de sesgos. Es difícil porque de por sí todo el contenido que tú encuentras ya está sesgado. Inclusive al mismo chat GPT. Cuando le consultas, toca hacerle un alto y decirle, espere, cálmese y hábleme de acuerdo a los textos. Porque muchas veces él te está de unas interpretando de acuerdo al comentario tradicional cristiano. Si tú le empiezas hablando desde un punto de vista judío, te hace el comentario a partir de un punto de vista judío. Y así. Entonces es mejor siempre ser mucho más crítico y hacer una revisión, digamos que una revisión crítica de los textos para salir de, como los mismos apóstoles dicen, de las fábulas y de muchas cosas que solamente deben quedar en esto, en una manera de entender, una manera, un camino, pero no podemos llevarlos a compararlos como una versión real, verdadera, fiable de los hechos. No lo podemos saber porque la Biblia, muchos de ellos no lo dicen. Y es el punto que quería con eso hacer cierre. A partir de ahora, capítulo 12 va a ser muy contundente, como mencioné esta mañana. Va a dar muchos detalles, va a llevar una historia con un hilo diferente, lo que nos permite saber una vez más que hasta este capítulo, lo anterior, quizás hace nuevamente parte de un extracto o a través de otro documento. Es decir, un recopilado. A partir del 12 viene una historia mucho más precisa, compleja, mm, llena de información que nos lleva a la historia de Abraham, quizás está así hasta el cierre del libro, hasta el capítulo 50 y punta, de lo que vendría a pasar con Abraham y su familia. Y entonces el caso aquí es que el Señor le dice, fuera de tierra Canaán, una tierra de la que él provenía, Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, de hecho el término caldeo es anacrónico, es decir, para el tiempo de Abraham, esa no era tierra de caldeos. Los caldeos es un tema mucho más posterior, lo que nos permite saber que quien escribe esto es mucho más posterior, tiempo de los babilonios. Cuando menciona el término de Ur de los Caldeos, es un término que ya era para el tiempo del primer templo, por ejemplo, de la destrucción del primer templo, pero no antiguo. Entonces, se está escribiendo para una época muy posterior, muy, muy posterior. Y otra vez, por lo tanto, es un recopilado de lo que el pueblo conocía como la historia de su propia nación. De allí lo llama y le dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y aquí dos temas interesantes. Tu tierra, tu parentela. Quizás aquí está la clave. Vete de tu tierra, ¿cuál es la tierra de Abraham? Cuando a mí me dicen, si yo me voy a vivir 10 años a Canadá, ¿cuál es mi tierra? Sigue siendo Colombia. Por más de que yo lleve 10 años en Canadá, y si me voy 50 años, sigue siendo Colombia.
Tu tierra es su origen, y él era Ur, y él sale de Ur, y de tu parentela, de Arán, porque allí es donde se establece con su padre y con todos los que venían con él. Dice aquí, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, em, y bendeciré tu nombre. Y, sí. Entonces, hay una promesa, pero es una promesa que está condicionado a tienes que dejar tu vida como la conoces. Y aquí ya entramos a lo que como tal es la enseñanza, ¿no? Porque todo esto que he mencionado es un poco más histórico, contextual, académico, tiene su valor, pero realmente lo grande de esto que vamos a hablar hoy es lo que empieza a pasar a partir de ahora. El llamamiento de Abraham es sal, sal. Y ese término es muy importante porque es un mandamiento. Abraham, ¿quieres algo nuevo? Tienes que salir. Y recuerdo una enseñanza, un título que tenía una predicación de un pastor cuando yo era niño que se llamaba La gloria del vaciamiento. Les llamaba esa una serie de predicaciones que hacía em, sobre la importancia de vaciarnos, de desaprender, de estar vacíos para poder llenarnos nuevamente. Y algo así sucede, ¿no? Abraham, ¿quieres conocerme? Tienes que salir. O sea, es muy interesante si Abraham es el padre de la fe, así lo califican los apóstoles. Si es un tipo tan importante, digno de imitar al punto que Yeshua le dice, si fueran hijos de Abraham, andarían como él, seguirían sus pisadas, harían sus obras, significa que Abraham es digno de imitar para ser llamados hijos de Abraham. ¿Cuál es el primer asunto digno de imitar de Abraham? Un llamamiento a salir de lo conocido. Y esto es demasiado relevante. ¿Qué significa salir de lo conocido? Siempre menciono este asunto y es que Abraham estaba en la civilización. Ur de los Caldeos, de acuerdo a lo que leímos en el capítulo 11, representaba una ciudad establecida seguramente por Nimrod, eh, estructurada, donde leímos, tenían ciudades a partir de ladrillos, de mezcla. Era una ciudad, quizás el primer imperio, ¿no? Muchos relacionan el Nimrod con Gilgamesh y con, digamos que y con Marduk, que vendría a ser como una gran epopeya que hay de un héroe de la antigüedad, de quienes vendrían estas ciudades y el dios de esta ciudad, ¿no? Y lo conectan a Nimrod con él, que quizás sea la versión babilónica de quién fue este Nimrod. Pues de allí sale Abraham. ¿Cómo era allí? Pues era una ciudad. Y eso es algo muy importante, una civilización. Si aquí en esta época, cuando vivíamos en Bogotá, en Madrid, uno decía, ¿para dónde se va? No, me voy a vivir con mis papás al campo. Como que le hacían cara como, ¿qué va a hacer allá? ¿No? O sea que como que perderse de una ciudad, salir de una ciudad es como salir de una protección, de alguna manera, que uno tiene dentro de la ciudad. En esa época era mucho más evidente eso, porque la ciudad representaba una civilización del común. Salir de allí era, es, digamos, eh, estar, ¿cómo se dice? Como a la deriva, como quién sabe qué pueda pasar. Y si le ponemos bien cuidado a los acontecimientos de Babel y lo que se menciona, fue un crecimiento, un florecimiento civilizatorio, pero fuera de eso, pues quién sabe cómo fuera, ¿no? Era el mundo conocido, mejor dicho, y salir de eso era salir de todo, salir de la parentela, salir de la tierra, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Tierra, parentela y casa de padre, ¿no? La casa del padre en ese orden de días sería este último punto y es la tierra de Arán donde terminaría muriendo Tare. Tare muere allí. Salir de la casa del padre es algo muy importante porque salir de Ur representaba salir de un sistema. Salir de su parentela representaba quizás salir de una cultura, de una identidad. Salir del padre representaba salir de los apegos más profundos que llevamos todos aquí. Y es como fuimos criados, como fuimos concebidos, como fuimos, digamos que, diseñados dentro de nuestro hogar. ¿Para qué? Es que es un cambio brusquísimo.
¿Quieres conocer a Dios? Sal. Esa es la primer gran, y por no decir es la gran enseñanza de hoy. ¿Quieres conocer a Dios? Sal. ¿De qué tengo que salir? De lo que crees saber. De lo que crees saber. ¿Saben qué? Muchos ven estos estudios y de entrada dicen, chévere tu interpretación, me hacen hincapié en eso. Y yo le mando su ok, gracias. Porque no es, muchas veces es más allá de mi interpretación. Lo que a la gente muchas veces le cuesta es salir de la interpretación. Ni siquiera la propia, sino la. Lo que generalmente se interpreta. Cuesta pensar diferente. Cuesta salir de los estereotipos, de las, cuesta salir de los paradigmas y plantearse conocer a Dios de ceros, eh, quiere decir que, ¿cómo así que yo no lo conocía? Es un acto de humildad. Conocer a Dios es un acto de humildad. Para conocer a Dios hay que partir de esto, salir de lo que queremos saber, salir de lo que queremos pensar. Y eso siempre es un golpe contra nuestra familia, contra nuestra comunidad, contra nuestra propia nación, ¿no? Piense diferente. Primer bloqueo, su familia, ¿no? ¿Cómo así que usted va a guardar a un Shabbat? No, mi hija, ¿cómo así? Ya no me va a acompañar a la iglesia el domingo. Un ejemplo básico. Y es difícil, ¿no? Es un golpe religioso, ¿no? ¿Cómo así que usted está interpretando así, no como nosotros? Se volvió loco. Es un conflicto nacional. O sea, vas a dejar tus costumbres, tu pueblo, por irte a algo desconocido. Ese es el asunto. Y es el gran, quizás, gran paso de fe. Ir a lo desconocido. Bueno, pero ¿a dónde iba Abraham? Sal, le dijo el Señor. Dice aquí algo interesante, pero había dicho Abraham, Yahweh a Abraham, vete y haré de ti una nación grande. Y viene una serie de promesas. ¿Por qué tendría que Abraham salir? Porque él le haría una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cómo así que el Señor engrandecería el nombre de Abraham si eso se lo prohibió a los de Babel? ¿Algo reflexionado? Está prohibido. Los de Babel dicen, hagámonos de un nombre. Y el Señor dice, los va a confundir, los va a dispersar. Y Abraham le dice, de ti haré un gran nombre. Haré crecer tu nombre. Te bendeciré, te engrandeceré. Haré de ti, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. O sea, la bendición que el Señor profiere sobre Abraham es, es, es épica, es gigante, no sé. Como que no tiene comparación, ¿no? O sea, ¿qué bendición hay como esta? Pues la que el Señor ya replica o reafirma sobre su pueblo. Pero, wow, tremendo, ¿no? Leámoslo otra vez. Haré de ti una nación grande. Primero le dice, no perecerás tú ni tu descendencia. Y no solamente no perecerás, serán eh, muchos llenarán la tierra, ¿no? No, estamos al punto de hacer de ti una nación grande, que nos haría pensar en el asunto de, hagámoslo de un nombre para que no seamos dispersados, a fin de ser dispersados. O sea, como si el propósito de Babel era tener un nombre para ser reunificados siempre y ser una nación grande, el Señor no se los concede a ellos, porque el Señor no estaba en la ecuación. Se lo concede a Abraham, pues a Abraham el Señor es el que le propone esto y le dice, sal, escucha mi voz, sígueme y yo a ti te daré un nombre. Eso es muy interesante. De ti haré un gran nombre, una gran nación. Y claro, hoy estamos aquí desde Colombia diciendo somos hijos de Abraham. Eso es algo maravilloso porque tenemos que la torre de Babel, digamos en este orden de ideas, no fue el poder humano, fue lo que el Señor prometió, dijo e hizo sobre Abraham y sobre sus descendientes. O sea, siempre aquí el punto es la diferencia inmensa. La gloria le pertenece a Yahweh, la gloria la querían tomar los hombres. En un caso se convirtió en confusión y en separación. En el otro es la unificación de un pueblo que dice hoy, soy Israel, soy hijo de Abraham y quiero, deseo con todo mi corazón reunirme con mis hermanos, con los que son de mi pueblo y, y y que lleguemos a una perfecta unidad. Así que para ser una gran nación no tenía que unirse con muchas personas. Vean la primera gran diferencia con Babel y quizás aquí vemos algo muy interesante, un amanecer nuevamente interpretativo.
Y es que a esta historia la precede Babel. Hombres queriendo ser grandes y ser poderosos delante de Yahweh. Y aquí ahora viene un hombre solo y le dice a él, tú, en ti, en ti. No necesitas de otro. No necesitas muchos hombres. A ti, con tu mujer estéril, de ti haré todo. Y el crédito absoluto en este caso es que en Yahweh y no en el poder humano para construir y para hacer, ¿no? Que es quizás la evidencia de por qué el Señor los divide, ¿no? Que fue con la pregunta importante esta mañana. ¿Por qué dividirlos si les dio todo el potencial? El Señor no estaba en la ecuación. Lo habían obviado y el hombre quería un nombre para sí mismo. En este caso el Señor dice, yo soy quien doy nombre. Recordemos Apocalipsis, ¿no? El que venciere, a él se le da un nombre, una piedrecilla blanca que llevará su nombre, que solamente el Señor conoce y estará escrito en las columnas de mi templo, dice así un pasaje hermoso. Señor, nos des un nombre que significa, pues aquí vemos este nacer de este concepto. El Señor ha puesto su nombre sobre sus hijos. Te bendeciré. ¿Qué significa esto? Pues mi bien estará contigo. Te engrandeceré tu nombre. Pues al día de hoy estamos hablando de este Abraham como el hombre quizás uno de los más importantes que ha existido y por quien vienen todas las promesas cumplidas de Dios hacia nosotros. Y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijen, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice Abraham, todos los que estén contigo serán benditos. Todos los que estén contra ti pasarán a maldición, porque es en ti la bendición de todos en la tierra, de todas las familias. Y esto es algo, es una bendición muy mayúscula, está hablando de toda la gente. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Significa que el Señor consolida un pacto con Abraham, que todavía no se ha mencionado, pero aquí es aquí dice, pero el Señor había dicho a Abraham esto, ¿cierto? Aquí es el preámbulo de un pacto. Abraham, si tú me obedeces, tú serás la clave para la bendición en este mundo. Dice aquí, se fue Abraham como Yahweh le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, obedece él y su casa salen con él y lleva a una parte no sé si esto ponerlo, vamos a hacer el ejercicio, ponerlo en cuestión. ¿Por qué saca Lot? Si el Señor le había dicho, sal de tu parentela. Es un punto importante. Recordemos lo que pasa con Lot a futuro. Tiene un asunto de que Lot le reclama por tierras y por otro lado de él vienen los amonitas y los moabitas. Futuros, eh, digamos, enemigos de Israel. ¿Será que quizás, no? No hace mención aquí, pero podemos ponerlo de manera como una cuestión. ¿Será que Abraham no debió haber traído a su hermano? A su sobrino, perdón. ¿Será que él debió haber venido solo con su esposa? Entendemos que quizás esto fue un acto de, yo saqué a mi padre y a mi hermano de Ur. Quizás un acto colectivo, quizás este deseo de que conozcan a mi Dios, ¿no? Pero, no, pero era un tipo, era un señor, era un adulto. Sí, sí, exacto. Quizás fue simplemente un apego familiar. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que aquí hay un mandato. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero bueno, él sale con Lot, con su esposa y con sus propiedades. De su familia solamente trae a Lot y a su esposa. Em, y bueno, se van a la tierra de Canaán y llegan. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y bueno, ahora sí, aquí empiezan como las jornadas de Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Él llega a Canaán y va hasta un lugar en Siquem. Entonces, el primer lugar que Abraham se establece es en Siquem. En el sino de More, el cananeo habitaba la tierra y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, ¿qué pasa en Siquem? Viene una aparición de Yahweh a Abraham. En el capítulo 12, ¿qué dice al arranque? Y dijo Yahweh a Abraham, había dicho Yahweh a Abraham, o sea que por lo menos lo que el texto nos dice es que
el mandato de Yahweh a Abraham de salir de su tierra fue por un dicho. No sé cómo habrá sido, ¿no? Fue una visión, fue una voz, le mandó un emisario, no, no se sabe, pero le dijo. El caso de aquí clave, y es un tema que no debe ser visto en poco porque le vamos a dar mucho, mucho valor a cada verso, a cada palabra. Dice que apareció. ¿Cómo así que apareció? ¿Qué significa que haya aparecido Yahweh a Abraham? ¿Lo vio? Envió un emisario para que pudiera ver a alguien. Fue una interacción cara a cara. ¿Cómo es esto? Pero esto primero acontece en donde? En Siquem. Y le dijo Yahweh a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido, insiste, le apareció, ¿no? Eh, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Empieza una travesía, algo así pareciera un reconocimiento de la misma tierra prometida, ¿no? De lo que sería Canaán. Aquí se hace hincapié en que aquí todavía estaba el cananeo. Es decir, nuevamente insistimos que la escritura de este texto de cuándo es muy posterior. Es un tiempo donde se dice, pues, era una época donde era una tierra de cananeos. Y Abraham estaba allí, eh, llega, y lo primero que hace es tener un encuentro con Yahweh, que le confirma, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces viene una confirmación de parte de Dios, que ya le había prometido, sal y haré de ti una gran nación, sal de tu tierra y tu parentela, en ti serán benditas. Esa es una primera bendición, pero aquí viene otra, y es, a tu descendencia daré esta tierra. Eh, porque lo que era como preámbulo era esto, ve a la tierra que te mostraré. O sea, como quien dice, salió a ojo cerrado, no sabía para dónde iba, una tierra que el Señor le mostraría, pero una vez llega, porque dice aquí, fue a la tierra de Canaán y llegó. Y cuando llegó el Señor le aparece, es esta. Aquí es. Aquí, a tu descendencia daré esta tierra. Lo que hace Abraham es edificar un altar e invocar a Yahweh más adelante, ¿no? Va a otro lugar entre Betel y Jai y allí edifica otro altar e invoca el nombre de Yahweh. Entonces ya van dos altares, importante. Un altar en Siquem y otro altar entre, entre Betel y Jai, ¿no? Y allí, ¿qué hace? Edifica altar a Yahweh e invoca su nombre. Vemos que es un nombre que inicia inmediatamente, aquí lo manifiesta, culto a Yahweh. Lo que significa que a diferencia de Jacob, él no condiciona a Yahweh para ser su Dios. Recordemos a Jacob, si tú me haces volver a esta tierra, entonces tú serás mi Dios. ¿Se acuerdan que le dice así a Jacob? ¿Dónde le dice eso? En Betel. Él dice, si tú me vuelves a traer acá, tú entonces serás mi Dios. Y es cuando él se va a dónde? A Harán. ¿A dónde? A Labán, a donde Labán, a buscar mujer. Y él a donde regresa, a ese mismo lugar y dice, como tú me trajiste, entonces aquí estoy, ¿no? Pero aquí vemos a Abraham en ese mismo lugar, su abuelo Abraham, y están en este mismo lugar. Y como él, levantando altar a Yahweh. O sea, Abraham, por eso entendemos algo que se va a mencionar de aquí en adelante, y es que él era el Dios de Abraham. El Dios de Abraham, un Dios invisible que le hablaba a Abraham y le aparecía a Abraham, pero que todo el mundo desconocía, que le había cumplido en un mandato, en una promesa, y Abraham le había cumplido en el mandato. Y había una relación allí perfecta. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer. Me matarán a mí y a ti, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí que tu mujer es, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Una historia singular, extraña. Y, y de hecho una de dos. Es decir, hay otra historia similar a esta también con Abraham, pero ya en la misma tierra de Canaán, entre los de eh, eh, con Abimelech. Bueno, ¿qué dice esta historia? Entonces, que llegó un tiempo de hambruna. ¿Qué pasa cuando hay hambre? Y con un hombre que no estaba realmente establecido, pues viene como de una manera muy, muy, muy rápida el nomadismo. Entonces, tenía que desplazarse a un lugar donde hubiese eh, para, para, para comer. Y aquí ya vienen las preguntas inmediatamente, y es ¿por qué se desplazó? Si el Señor le dice a ti y a tus descendencias, a tus descendientes, perdón, a tu descendencia daré esta tierra, eh, ¿por qué no confiar en que quizás allí fuese alimentado de parte de Yahweh, incluso en el tiempo de hambruna? No estaba prohibido salir de la tierra. Pero sí hay varias preguntas que nos surgen de este pasaje, como es. Empezando por, hubo hambruna, ¿no podía él solicitarle a Yahweh alimento? Pues cualquiera de nosotros diría, pues usted, cuando está haciendo hambre, usted le pide, ¿acaso le va a llegar alimento? Seguramente no. Uno tiene que ir a buscarlo, ¿no? O sea, que pensémoslo, el año pasado hubo una sequía brutal y en varios momentos, Señor, por favor, haz llover. Pues pasó muchos meses. O sea, no necesariamente estar cerca de Yahweh significa que Yahweh lo va a uno como decirle, como que tú pides y yo te doy de una vez. No es así, no existe tal asunto, ¿no? No es como que ahora yo soy quien mueve el brazo de Dios. Lo que significa que pues que si hay hambre toca moverse, ¿no? Entendemos entonces la humanidad de Abraham. Aquí van a venir varias cosas interesantes. Que aunque estaba cerca de Yahweh, Abraham era como cualquiera de nosotros, digamos, susceptible a los cambios, débil, eh, ¿cómo se diría? Pues era un humano normal, solamente que su confianza estaba en Yahweh y, y esto de su confianza en Yahweh también fue algo que tuvo que ser puesto a prueba y algo que tuvo que evolucionar. Él se va para Egipto. Continúa su recorrido, va de norte, estaba ya en Mesopotamia, luego en Harán, luego baja a Canaán y termina yendo para Egipto. Em, Dice, era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, viene la historia curiosa y es que él hace pasar a Sara, su esposa, por su hermana a fin de no morir. O sea, él tuvo miedo de su propia vida, de que quizás los egipcios quisieran tomar a su esposa, o sea, quitársela y matarlo a él por quedarse con la esposa, lo que nos muestra varias cosas. Primero, un tema contextual de lo que era la justicia en esa época, lo que era el comportamiento, de lo cual hablamos esta mañana con el tema de Babel, cómo era un gobierno sin Yahweh, pues ya vemos. Cualquiera podía coger, me gusta esa mujer, maten a aquel hombre y me quedo con su mujer. Si era un temor de Abraham es porque era normal. Era unas actitudes intransigentes y pisaba fuerte. Eh, Pero este miedo invadió a Abraham y lo que hice es, pues, tenemos que comer, pero no nos vamos a quedar acá. eh, Nos toca hacer, él empezó a ser, digamos que astuto, y esa astucia, vemos que la astucia del hombre es ajena a la fe. Si nos fijamos, la astucia humana es hacerle zancadilla a la fe que Dios nos exige, ¿no? Cuando tú quieres ser muy astuto y, como dicen por ahí, eh, ayudar a Dios, es una demostración de la falta de fe que hay. Abraham debía confiar en que si el Señor le había hecho una promesa y él había cumplido, como llegar hasta ahí, el Señor le confirma su pacto o su promesa, ¿por qué le iban a matar a su esposa?
¿Por qué iba a morir de hambre, no? Esto solamente nos demuestra una cosa, insisto, en que era un humano como cualquiera de nosotros. Es que a quien no se asusta en esta vida por el alimento, por su familia. No pensamos siempre de esa manera, claro, ¿no? No piensa así. Algo tan básico. Tú tienes tus papeles al día y vas pasando y vienen los policías y que le dices, mira, lo primero que haces es ver al lado como pasar desapercibido, como que hay un temor siempre constante en uno de que algo no esté bien. Y uno debería pasar tranquilo, confiado de que todo está bien. Pero eso es muy humano. El temor, ¿no? O como que uno va por la calle y como guarde eso, ¿no? Como que siempre hay una sensación de que algo puede pasar. No es humano, es humano. Pues a Abraham también le acontece esto allí, solamente que él hace algo, pues que quizás ninguno de nosotros, creo, no sé, haría. Y es, prefiero compartirte con el faraón a que me maten a mí. Parecía un acto egoísta de Abraham, porque él dice, a ti te van a proteger, a mí me van a matar. Y es muy hermosa, ahora pues, te haré pasar por mi hermana. Seguramente él se dio cuenta que había interés entre los egipcios por ella, ¿no? ¿Por qué razón? Pues dice que era hermosa. Quién sabe, pero es muy probable que para aquí ya tenía una edad avanzada. Mm, no, mentiras. Abraham tenía 75 cuando sale de Harán. Aquí no se menciona qué edad tenían, ¿no? Pero ya estaban en Canaán. Pongámosle, exageremos, Abraham tendría unos 80. ¿Qué diferencia de edad se lleva con la esposa? No sé. Creo que sí se puede calcular, ¿sí? Ella tendría unos 70, 60 años. 60, 70 años. No, 65, 70 años. Pensar a uno que le van a robar la esposa de 70 años nos deja pensar dos cosas otra vez. Primero, que todavía el tema de la longevidad seguía, digamos, claro, una persona ahorita se muere con dificultad a los 100, 110 años, pero aquí todavía morían de 120, 150, lo que nos hace pensar que quizás el aspecto de una persona incluso tan adulta no era tan longevo como hoy en día lo es. Primer punto. Segundo, pues que era demasiado exótica, muy hermosa. Inclusive si se viera mayor, era una belleza que dijera un emperador, dice, podría decir el faraón, me la pido, ¿no? El caso es que se la pidieron. Ella, Abraham, ¿para dónde vas? No, yo no me he robado nada, no, sí, pero esa mujer se queda. ¿Es tu esposa? No, 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 es mi hermana. Por eso se queda. Eh, y aquí viene otro asunto y es su hermana. Dice Sarai, a ver, em, creo que no es en este, sino en el otro pasaje, en el que es con el de Abimelech, en el 22. El 22 menciona que es su hermana, o sea, con claridad, ¿no? Dice aquí, de allí partió a la tierra del Negev, a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shuri, habitó como forastero en Gerar, y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños, tal, y de noche le dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y también ella dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón, con limpieza de mis manos he hecho esto. Y dijo, Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido porque es profeta, orará por ti y vivirás. Si no la devuelves, sabes de que es cierto, tú morirás y los tuyos. Entonces Abimelech se levantó, llamó a todos sus siervos y les dijo estas palabras y temieron todos en gran manera. Llamó a Abraham y les dijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿En qué pequé contra ti? ¿Por qué trajiste pecado contra mí? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo, Dios también, Abimelech. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto?
Abraham respondió porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, en que todos los lugares a donde nos lleguemos digas de mí, mi hermano es. Tremendo, ¿no? Eh, Se llevan 9 años. El caso es que sí, eran hermanos, em, también esposos, pero habían quedado en este acuerdo. Nos vamos de nuestra tierra donde todo el mundo nos conoce y no sabemos qué pueda pasar. Eres mi mayor propiedad en el buen sentido, ¿no? No, ay, no, que la mujer no es propiedad del hombre. Bueno, Abraham era propiedad de ella también. O sea, si es lo que quiero decir es, mi mujer es lo que yo más aprecio, más valoro. Pues mejor que en muchos casos pasemos como hermanos, con eso no intentar matarme o matarte a ti. Pero en el fondo esto era simple miedo, era miedo. Abraham no entendía que el Señor los protegería, uf, de sobra más allá de eso. Y aquí, a partir de esta historia, vamos a ver cómo Abraham, dice la escritura que fue perfecto, pero la perfección bíblica no es un asunto a ver, no, de que yo soy perfecto y punto, sino es un asunto de de una meta, un crecimiento, llegas a la perfección, ¿no? Y cómo Abraham llega de un punto de ser un hombre con el corazón como para salir de su parentela y de su vida, pero con todos los tropiezos, dificultades, faltas de fe, miedos que cualquiera tiene, lo que es muy válido para pensar si Abraham lo logró, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿O es que el Señor no sabe que yo también, al igual que Abraham, tengo miedos? Que también tengo temor de mi vida, de mi economía, de mi esposa, de mi familia. El Señor pasa por alto muchas cosas. Nos deja ver que Abraham no tenía un mal corazón, pero la fe era algo que estaba construyendo, al punto que es llamado posteriormente el padre de la fe. Pero vemos cómo con cualquier situación él prefería la astucia, ¿no? Tenemos ya un plan. Y es que tú vas a decir que eres mi hermana. Y sí, somos hermanos, entonces no estamos faltando a a la verdad, pero estamos omitiendo otra parte, es que eres mi esposa. Con eso harían lo que cualquier persona y es bajo perfil para evitar morir. Pero ¿y dónde estaba la promesa de Yahweh? Todavía no entendía que el Señor. Creo que la máxima experiencia de Abraham en torno a su prueba fue la de su hijo Isaac. Porque dice el apóstol, entregó a su hijo y adoró a sabiendas de que incluso después de la muerte lo levantaría Yahweh. Y es como en esa interpretación se entiende que Abraham ya sabía que no había imposible para Yahweh. Si le pedía a su hijo, eso no iba a cambiar en absoluto las promesas hechas a él. Lo que significaba que si le había pedido a su hijo es porque se lo devolvería. Pero para aquí no entendía nada de eso. Hay hambre, pues vamos a decir, tú eres mi hermana, y vamos a ir de perfil bajo, seguramente iban hasta disfrazados, em, a fin de no morir. El caso es que todo esto y a pesar de todo termina siendo Abraham muy bendecido, no diría, pero ¿por qué el Señor los termina bendiciendo, no? Dice aquí que les el faraón le hizo bien a Abraham por causa de esto y de ella y le dio ovejas y vacas y asnos. Si nos fijamos, estas situaciones también llevaron a Abraham a enriquecerse. ¿Por qué pasó eso? Bueno, es que había una promesa. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. O sea, de por medio estaba también que la interacción humana de Abraham con el mundo siempre sería, mm, mejor dicho, Abraham era como un generador de olas, ¿no? Es como alguien que cualquier cosa que hace afecta a todo su entorno. Y aunque los pasos que estaba dando Abraham era de un niño aprendiendo a caminar que se caía todo el tiempo, afectaba siempre en positivo a los de su alrededor. Donde dice aquí, en el caso de Gerar, por ejemplo, de Abimelech, dice fue bendecido de Yahweh. Dice Abraham en el caso de Gerar, muy interesante. Yo sé que aquí no hay temor de Yahweh, me van a matar. Pero Abimelech tenía temor de Yahweh y es como un asunto de Abraham, aún no entiendes que Yahweh va por encima de incluso nuestros estereotipos de lo que es la gente. Y ahí hay muchas enseñanzas, pero voy a concluir con esto. Y es que empieza el camino de la fe.
El camino de la fe empieza por alejarnos de lo que queremos saber. No alejarnos en el punto de vista, eso no sirve, no. Sino el punto crítico de necesito revisar lo que sé. Y necesito reaprender quién es el Dios de Abraham. El Dios de la Biblia, aquí es donde se da a conocer. Es un Dios que te pide todo. Y tengo que ser claro con ustedes. Él no espera tus miserias, tus, ¿cómo se llama esto? Tus limosnas, tus migajas. Él espera tu vida sin reservas. Si no estás dispuesto a darla, no podrás conocerlo. Ese es el requisito. Vas a estar siempre mirando más allá, desde la barrera, desde lejos, mientras te postas quizás a un Dios no conocido. Pero el Dios verdadero, al Dios vivo, se le conoce cuando quieres que su nombre esté sobre ti y no escoges el camino de Babel y de Nimrod y estos pueblos que querían ellos ser poderosos, sino Abraham entendió que el poder humano radica en Yahweh, ¿no? ¿Cómo dice el texto? Porque solamente en el Mesías todo lo puedo. Soy más que vencedor en el Mesías. Y nada puedo sin Él. Todo lo puedo en Él. Nada puedo sin Él. Todo lo puedo en Él. Nada, absolutamente nada puedo sin Él. Cuando pasamos a ser creyentes y empezamos a entender el tema de la relación con Dios, nos damos cuenta de una gran realidad. Y la realidad que se nos abre es lo vulnerables que somos. Y cómo nuestro paso por esa tierra, con toda la huella que dejamos, sigue siendo completamente, digamos, pasajera. Pero el que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre, dice la escritura. Así que hay una promesa que quizás no entendemos, como Abraham. Iba a una tierra que le iba a mostrar a Dios que no entendía, pero agarró, tomó su mochila y caminó hacia adelante sin mirar atrás, sabiendo que lo que venía era superior, era mayor, ¿no? Así que mis hermanos, gracias por acompañarnos. La historia de Abraham es el preámbulo a todo lo que tiene que ver con nosotros como el pueblo de Dios y sin duda hay grandes enseñanzas a lo largo y ancho de esto, familiares, personales, de fe, de, de miedos, de todo. Que el Señor nos acompañe en esta travesía del verso a verso. Esperamos que ustedes estén siempre presentes, que nos acompañen, que hagan sus preguntas, sus comentarios. Estaremos atentos. Shalom para todos. Excelente cierre de Shabbat. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor.
se han desviado necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Elohim